En algún rincón de la antigua Grecia reinaban un monarca y su reina, bendecidos con 3 hijas de incomparable hermosura. Las 2 mayores eran bellas y dignas de los más altos elogios, pero Psique, la menor, poseía una belleza tan extraordinaria que las palabras no podían describirla ni alabarla lo suficiente. Muchos, procedentes de reinos y ciudades lejanas, atraídos por la fama de su inigualable hermosura, acudían a honrarla como si fuera la misma diosa Afrodita, rindiéndole devoción y adoración sagrada. Ya nadie deseaba rendir culto a la diosa Afrodita, pues consideraban que Psique era aún más bella. Los templos de la diosa estaban en ruinas, sus sacrificios olvidados, sus ceremonias despreciadas, sus estatuas despojadas de honor y sus altares cubiertos de ceniza. Tal fue la magnitud de los honores celestiales hacia una simple mortal, que desataron la ira de la diosa Afrodita. Llena de furia, Afrodita convocó a su hijo Eros, el dios del amor, y le ordenó vengar tal ultraje. Debía encontrar a la mortal y condenarla a enamorarse desesperadamente del hombre más abominable, pobre, despreciable y miserable que anduviera sobre la tierra. Mientras tanto, la belleza de Psique no le traía ningún beneficio, solo soledad. Su belleza era tan deslumbrante que ningún hombre osaba cortejarla. Incluso los reyes más audaces temblaban y palidecían ante su presencia. Las hermanas mayores de Psique, desposadas con poderosos reyes que las codiciaban, no podían reprimir los celos que ardían en sus corazones, transformando su amor fraternal en un oscuro abismo de envidia. Los padres de Psique miraban con creciente inquietud a su hija, ya que ningún pretendiente había osado solicitar su mano. Preocupados, acudieron al antiguo oráculo del dios Apolo. Con solemnes sacrificios y valiosas ofrendas, imploraron que le concediera a su hija un hogar y un esposo digno. Pero el oráculo, implacable, dictó un destino sombrío. La doncella debía ser entregada en sacrificio. Debían atarla a una peña junto al mar, en obediencia a una voluntad divina que desafiaba todo entendimiento humano. Temerosos de los dioses, los padres de Psique se sometieron al oscuro vaticinio del oráculo. Con sus corazones llenos de pesar, ofrecieron a su hija como sacrificio, resignados al destino que les había sido impuesto. Mientras tanto, las hermanas de Psique, en su egoísmo, no lamentaban la pérdida de una hermana, sino que se sentían liberadas de una rival, una que amenazaba su propia vanidad y orgullo. Cuando Psique se resignaba a su trágico destino, una brisa suave acarició su piel, como un susurro del cosmos. De repente, apareció Céfiro, el majestuoso viento del oeste. Con la gracia de un dios, la liberó de sus ataduras y tomándola entre sus brazos, la elevó hacia los cielos. Juntos surcaron el aire, mientras el rugido del mar resonaba bajo ellos. Pronto llegaron a un imponente palacio, cuya magnificencia parecía obra de los mismos dioses. Céfiro, con la delicadeza del viento, posó a Psique con suavidad sobre el suelo marmóreo. La joven, deslumbrada por la majestuosidad de aquel lugar, preguntó dónde se encontraba. Céfiro, con un susurro, respondió que aquel palacio era ahora su hogar, y allí jamás conocería la escasez. Pero cuando Psique se giró para formular otra pregunta, encontró el vacío. Céfiro se había desvanecido, uniéndose de nuevo al viento que lo había engendrado. Psique, con el corazón tembloroso, cruzó el umbral del majestuoso palacio. Sus ojos se maravillaban ante las riquezas y encantos que la rodeaban mientras avanzaba cautelosa por las espléndidas estancias. Tras recorrer cada rincón con curiosidad y asombro, encontró un lecho acogedor que la invitaba al descanso. Exhausta, se dejó caer suavemente sobre él, entregándose al sueño que la envolvió como un manto de serenidad. En la oscuridad de la noche, una voz masculina quebró el silencio, llamando a Psique desde las sombras. Ella preguntó quién era aquel desconocido, y éste respondió que era el que sería su esposo. Ansiosa por verlo, buscó su rostro, pero la penumbra era impenetrable. El misterioso amante confesó que había quedado cautivado por su belleza desde el instante en que sus ojos la contemplaron.
Un estremecimiento recorrió a Psique al escuchar aquellas palabras, pues creía que el amor nunca la alcanzaría. En ese instante, un lazo invisible los unió, y la joven se lanzó a sus brazos, encontrando en ellos el refugio que su alma anhelaba. Desde entonces, cada noche, Psique se sumía en un hechizo de pasión y misterio. En la penumbra, su amante la envolvía en abrazos, pero al amanecer, él se desvanecía. Día tras día, Psique aguardaba el regreso de aquel amor sin rostro, cuyo nombre era un enigma, mientras la noche los unía en un vínculo tan profundo como insondable. Los meses pasaron, y durante el día Psique vagaba por aquel castillo en soledad, desconociendo la verdadera identidad de su enigmático esposo, pues saberla significaría perderlo para siempre. Sin embargo, la añoranza por sus hermanas mayores comenzó a invadir su corazón, alimentando el deseo de verlas nuevamente y compartir con ellas que estaba sana y feliz en su nuevo hogar. La noche envolvió el palacio con su manto, y con ella llegó el enigmático esposo de Psique. Percibiendo la melancolía en su amada, le preguntó el motivo de su tristeza. Psique, con el corazón cargado de anhelo, confesó su deseo de reunirse con sus hermanas. El esposo reveló a Psique una amarga verdad. Sus hermanas mayores no la amaban, sino que la envidiaban profundamente. La advirtió que si descubrían su dicha, no dudarían en conspirar para destruirla y robarle su felicidad. Pero el alma de Psique no quiso aceptar tales palabras y con fervor insistió en su deseo de verlas una vez más. Ante la intensidad de su ruego, el esposo, deseoso de complacerla, cedió a su voluntad y le prometió que al amanecer enviaría a Céfiro, el viento del oeste, para traer a sus hermanas. A la mañana siguiente, Psique recibió a sus hermanas en el espléndido palacio. Al contemplar las riquezas y la abundancia que la rodeaban, la envidia comenzó a germinar en sus corazones. Curiosas y malintencionadas, las hermanas interrogaron a Psique sobre la identidad de su esposo. Aunque al principio intentó mentirles, su inocencia la traicionó, y finalmente confesó que desconocía quién era su esposo y que, de descubrirlo, corría el riesgo de perderlo para siempre. Con corazones llenos de maldad, las hermanas tejieron una vil mentira. Afirmaron que los pastores hablaban de un dragón que visitaba el palacio al caer la noche y que su esposo no era más que una bestia que planeaba engordarla para devorarla. Ingenua y confiada, Psique sucumbió a las mentiras de sus hermanas, dejando que la incertidumbre se apoderara de su alma. Aquella fatídica noche, Psique, cegada por las palabras envenenadas de sus hermanas, aguardó hasta que su esposo estuviera dormido y encendió un candil para iluminar su rostro, temerosa de confirmar si, como le habían dicho, era una bestia. Pero lo que sus ojos encontraron no fue monstruosidad, sino una belleza divina, el rostro de Eros, el dios del amor y la pasión. Absorbida por su magnificencia, un descuido traicionó a Psique. Una gota de aceite ardiente cayó del candil, quemando el hombro del dios. Eros despertó al instante, herido no solo por el fuego, sino por la desconfianza de su amada. Con el dolor reflejado en su mirada, confesó que su madre, Afrodita, le había ordenado que la condenara a amar al hombre más vil, pero él se había rendido ante su hermosura y la había hecho su esposa. Sin embargo, su amor dependía del secreto, y Psique, movida por la curiosidad, había roto ese frágil equilibrio. Ahora, su castigo sería el más cruel: perder para siempre a aquel que tanto amaba. Los días transcurrieron, y Psique se encontraba envuelta en una profunda tristeza, atormentada por la pérdida de su amado Eros. Su corazón se llenaba de arrepentimiento por no haber confiado en las advertencias de él acerca de sus traicioneras hermanas. Ellas le habían robado lo más preciado, y ahora, con la sombra de la venganza en su mirada, Psique comenzaba a urdir un plan para hacerlas pagar con la misma moneda. Visitó a la primera de sus hermanas en el reino de su esposo, adoptando una calculada apariencia de inocencia. Con astucia, relató cómo había seguido sus consejos y en la oscuridad de la noche había contemplado finalmente el rostro de su enigmático esposo. La curiosidad ardía en los ojos de su hermana, quien no tardó en preguntar quién era aquel hombre misterioso. Entonces,
Psique reveló que se trataba de Eros, el mismísimo dios del amor. La hermana no pudo ocultar su sonrisa al escuchar lo que le habían arrebatado. Psique confesó que Eros la había castigado por su traición, la había desterrado de su palacio y había decidido desposarse con una de sus hermanas. Según Psique, la elegida era ella. Debía acudir a la peña junto al mar, el mismo lugar donde antaño ofrecieron a Psique como sacrificio, y esperar a que Céfiro, el viento del oeste, la llevara para convertirse en la esposa del dios. Llena de codicia y cegada por la promesa divina, la hermana proclamó que se sometería a la voluntad del dios. Partió de inmediato hacia la peña junto al mar y esperó, con el corazón desbordado de ambición, la llegada de Céfiro. Las horas se desvanecieron mientras el día daba paso a la noche, y las aguas ascendieron implacables hasta que, finalmente, la hermana encontró su destino en las profundidades del océano. Sin perder tiempo, Psique se encaminó hacia el reino de su segunda hermana, quien, inevitablemente, correría la misma suerte que la primera. Mientras tanto, la ira de Afrodita estalló como una tormenta al descubrir la audaz traición de su hijo Eros, quien, desafiando su voluntad, se había unido en matrimonio con Psique. Llena de furia, Afrodita confrontó a Eros, acusándolo de deslealtad y jurando despojarlo de los poderes divinos que una vez le concediera. Con el corazón desgarrado, Eros confesó que jamás quiso traicionarla, pero el amor por Psique lo consumía como un fuego eterno. Afrodita, implacable, sentenció que Psique sería castigada por su osadía. Psique, desesperada, buscó refugio en el sagrado templo de Hera. Allí, la diosa le habló y le reveló una amarga verdad. Afrodita la buscaba con una sed insaciable de venganza. Con el corazón en un puño, Psique suplicó protección. Pero Hera, aunque compasiva, negó su ayuda. No deseaba desafiar a Afrodita ni arriesgarse a provocar su ira. Además, le advirtió que ningún dios se atrevería a intervenir. Psique estaba sola, enfrentándose al abismo de su destino. Psique comprendió que no tenía sentido esconderse de una diosa y decidió enfrentarse a su destino. Con valentía, se presentó ante Afrodita. La diosa, al verla, declaró con desdén que entregarse no bastaría para redimir sus ofensas. Afrodita le advirtió que debería luchar por su vida, pues tendría que superar arduas pruebas para demostrar su valía. Finalmente, le exigió que adoptara una apariencia más humilde en su presencia, como muestra de su sometimiento ante la diosa. Más tarde, en el palacio de Afrodita, la diosa mezcló con esmero cientos de kilos de trigo, cebada, garbanzos, lentejas y habas, creando un caos de simientes. Luego, ordenó a Psique que separara y clasificara cada grano antes del anochecer, advirtiéndole que, si no lo conseguía, pagaría con su vida. Psique se preparaba para comenzar la imposible tarea cuando miles de hormigas acudieron en su ayuda. Guiadas por un misterioso impulso, trabajaron con diligencia, grano a grano, hasta completar la tarea. Cuando Afrodita regresó y vio el trabajo terminado, supo al instante que Psique había recibido ayuda, pero ya tenía en mente una tarea aún más ardua para someterla. Al amanecer, Afrodita envió a Psique a otra peligrosa tarea: recoger la lana de oro de los furiosos carneros que pastaban en las laderas de un río cercano. Cuando Psique se acercó, los juncos que crecían a la orilla del río le revelaron un secreto. Mientras Helios brillaba en el cielo, los carneros se hallaban poseídos por una furia salvaje, pero al caer la noche dormían mansamente. Aprovechando la calma, Psique recogió la preciada lana dorada, que se encontraba atrapada en los troncos de los árboles, donde los carneros se rascaban durante el día. Psique cumplió la tarea y presentó la preciosa lana ante la diosa Afrodita. La diosa, sorprendida de verla aún con vida, aunque desconfiada de que alguien más la había ayudado, decidió encomendarle una última tarea. Afrodita entregó a Psique una misteriosa caja con la misión de descender al Hades y llevársela a Perséfone. La reina del inframundo debía llenarla con la esencia de la belleza para luego devolverla a la diosa. A pesar del miedo, Psique emprendió su travesía al Hades,
consciente de que desobedecer a Afrodita no era una opción. Preparada para enfrentar los horrores del inframundo, llegó hasta Caronte, el sombrío barquero que cruza las almas por el río Estigia, y le ofreció una moneda para asegurar su paso. Al llegar al otro lado, resistió la tentación de unas viejas tejedoras que la llamaban, consciente del peligro. Más adelante, se encontró con el imponente Cerbero, el temible guardián del Hades. Con astucia, le arrojó comida sabrosa que calmó a la bestia, permitiéndole proseguir su camino. Finalmente, Psique alcanzó el sombrío palacio de Hades. Ante la majestuosa Perséfone, expuso su propósito. Afrodita la había enviado a recoger la esencia de la belleza. Perséfone aceptó y, con solemnidad, llenó la caja antes de devolvérsela. Con el preciado tesoro en sus manos, Psique emprendió el camino de regreso para salir del inframundo. Cuando Psique regresó al reino de los vivos, una poderosa tentación comenzó a invadir su corazón. La idea de abrir la caja y robar un poco de la belleza que contenía se hacía irresistible. Pensaba que, tal vez, aquel acto sería suficiente para recuperar a su amado Eros. Incapaz de resistir, Psique cedió y abrió la misteriosa caja. Sin embargo, en su interior no se hallaba la belleza, sino el letal abrazo del sueño eterno. Al instante, su cuerpo cayó, atrapado en un profundo letargo eterno. Eros, que observaba a su amada Psique desde la distancia, ya no pudo soportar su sufrimiento ni contener el deseo de volver a verla y estrecharla entre sus brazos. Impetuoso, acudió a Zeus, el rey de los dioses, y le rogó ayuda para estar junto a su amada para siempre. Zeus, conmovido por el ruego de Eros, aceptó ayudarlo, pero a cambio pidió los favores del dios del amor para conquistar a las doncellas más hermosas. El dios del amor partió en busca de su esposa y apartó el sueño de Psique, devolviéndolo a la caja. Al despertar, Psique lo vio y preguntó si aquello era un sueño, pero su esposo le aseguró que, ahora, podrían estar juntos, pues contaban con la ayuda de Zeus y que su madre, Afrodita, no podría oponerse a él. Eros llevó a Psique al Olimpo, donde Zeus reunió a todos los dioses en consejo y proclamó su aprobación al matrimonio de Eros y Psique. Luego, Zeus ofreció a Psique el néctar de los dioses, otorgándole la inmortalidad, para que los amantes pudieran estar juntos por siempre. Poco después, fruto de ese amor, nació su hija, a quien llamaron Edoné.